Hola, ¿qué tal a todos? Estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo. Así es, Cristian. ¿Cómo les va? ¿Qué tal a todos? Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Samuel Jaramillo. Tengo aquí el honor de estar junto con Cristian. Vamos el día de hoy a tener un masterclass por parte de él, en donde vamos a comentar un poco acerca de las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte. Primero, comienzo presentando a Cristian. Él es un especialista en sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. Tiene una tecnología y técnico en seguridad industrial en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tiene una maestría en medio ambiente y naturaleza en la SPOL. Y bueno, tiene varias experiencias, ¿no? Experiencia en sistemas de ambiente, en sistemas de seguridad y salud ocupacional, tanto así trabajando para el ARTSA, Ministerio de Relaciones Laborales, UNEMI, SECAP, ha trabajado en el grupo DIFARE, en temas de con Servientrega, en WWS Perú, y entre otros. Yo tengo realmente el gusto de poder estar acá junto con Cristian. Cristian nos va a comentar un poco del tema y bueno, un poco aquí comentar, Cristian, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a Elite Logic por haberme invitado a formar parte de este evento, ¿no? Que es un evento en el cual considero que es importante darle a conocer a los profesionales que se dedican de manera general al área de la logística, al área de calidad, a conocer sobre las normativas y los procesos operativos y regulatorios en lo que tiene que ver con dispositivos médicos, medicamentos, y cómo influye, cómo impacta esto en la calidad y en la distribución, el sistema de la operación logística como tal. Perfecto, Cristian. Comenzamos, ¿le parece? Vamos. De acuerdo. Adelante, Cristian. Bueno, entonces quisiera hacer un preámbulo antes de iniciar, diciendo que hay que hacer una diferenciación en lo que tienen que ver los aspectos relativos a las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, que eso es lo que significa BPA-DT, buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, con las BPM, porque muchas veces la gente las confunde. Y si en la resolución 067 de ARSA, que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura, BPM, buenas prácticas de manufactura, y en la resolución, en el anexo 32 de la OMS, habla también sobre las buenas prácticas de manufactura, pero en el sector de la industria farmacéutica. Entonces, las buenas prácticas de manufactura tienen que ver con todo lo que es relacionado a procesos de fabricación de medicamentos, en el caso del informe 32 de la OMS, y en la resolución 067 del ARSA, BPM, en industrias de alimentos. Entonces hay que hacer esa diferenciación. En el caso de las BPA-DT, son un conjunto de normas mínimas obligatorias que los establecimientos descritos en el artículo 2 de la normativa de las BPA-DT deben cumplir. Pero ¿cuáles son esos establecimientos? Porque tenemos un conjunto bien amplio de centros o de operaciones que se deben cumplir. Entonces, ¿cuáles son esas actividades que están reguladas por la normativa BPA-DT? Bueno, las empresas de logística propiamente dichas, ¿no? Porque forman parte de la cadena de abastecimiento y almacenamiento de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos. También tiene que ver las cadenas logísticas cuando estamos hablando de materias primas utilizadas en la industria farmacéutica, ¿no? Entonces ahí ya tenemos que hacer otra diferenciación, ¿no?
empresas logísticas que se dedican al transporte de materias primas y empresas logísticas que se dedican al transporte de producto terminado, porque son dos cosas diferentes. Ahora, también tienen que ver las casas de representación farmacéuticas y distribuidoras farmacéuticas. ¿Cuáles son las distribuidoras farmacéuticas? Bueno, son las que venden medicamentos en grandes cantidades, pues, ¿no? A diferencia de una farmacia, que es un centro donde se dispensan medicamentos, pero en cantidades menores, ¿no? También están regulados por las BPADT las distribuidoras de gases medicinales. Esas están reguladas por las BPADT. Las casas de representación, distribuidoras de dispositivos médicos. Bueno, ustedes verán que en tiempos de prepandemia, el antiguo ministro de Salud lo que hizo fue permitir que se importen los dispositivos médicos, pero a la par, ARCSA debía haber considerado que estos productos, al ser regulados, al ser competencia del Ministerio de Salud, debía haberse emitido un estándar, una normativa para poderlos calificar y así poderlos importar, porque las personas que se dedican a temas de importación saben que no podemos importar un producto farmacéutico, un cosmético, un alimento, no lo podemos hacer mientras no conste o no cuente ese producto con su respectiva notificación sanitaria obligatoria. Entonces, para poder hacer eso debe existir una normativa. Y ahí saca el Ministerio de Salud una normativa en la cual permite el trámite simplificado de emisión de registro sanitario para los dispositivos médicos. Entonces, los dispositivos médicos, para las personas que no están muy familiarizadas con el término dispositivos médicos, bueno, ¿qué es un dispositivo médico? Me preguntará alguno. Ejemplo, todos tenemos algún familiar que es diabético. Ah, bueno, las tirillas que se utilizan para hacer pruebas de glucosa, eso es un dispositivo médico. Ejemplo, alguna señorita, señora que alguna vez quiere confirmar si está embarazada, si tiene la bendición o no tiene la bendición todavía, utiliza una pruebita para poner su orina en ese cassette y le da una coloración que tiene un cromógeno y reacciona con la gonadotropina coriónica humana. Entonces, esas pruebitas de embarazo también es un dispositivo médico, para que tengamos claro, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de cómo la normativa tiene una aplicación bien amplia en lo que tiene que ver dispositivos médicos. Y lo último que estamos hablando es en los reactivos bioquímicos de diagnóstico in vitro para uso humano. Esto es específico para los laboratorios clínicos que utilizan para sus ensayos o sus pruebas test de colesterol, de triglicéridos, de hemograma. Entonces utilizan reactivos, buffer, y entonces estos buffers tienen que almacenar, primero tienen que importarlos, entonces se tramita el registro sanitario. Una vez que está tramitado el registro sanitario, alguien lo tiene que transportar. Entonces, esa persona que lo transporte está regida bajo las BPADT. Entonces, ahí tenemos las categorías, ¿no? Para que, con sus respectivos ejemplos, para que todos y cada uno de nosotros podamos ubicarnos dentro del sector y dentro de la actividad productiva específica a la cual aplica la norma. Siguiente, por favor. Como les decía, ¿no? Voy a hacer un antecedente ya que en la anterior diapositiva había explicado, ¿no? Hay que hacer una diferenciación entre las BPM y las BPADT. ¿Por qué digo esto? Porque en la resolución 067 de ARCSA había en la parte que corresponde a BPADT, se decía que, o se expresa en la norma,
que las empresas que tengan BPM ya no es obligatorio que tengan BPA-DT. Entonces, por eso hago esa diferenciación. En el caso de la industria farmacéutica, no es el caso. En el caso de la industria farmacéutica tienen que tramitar su BPM y tienen que tramitar su BPA-DT por separado. Y las empresas que tengan, aparte de logística, tengan centros de almacenamiento, esos centros de almacenamiento se tienen que certificar también. Es decir, yo tengo que certificar mi bodega, mi galpón, por separado, si es que no tengo logística. Y si tengo la logística y tengo también centros de almacenamiento, tengo que certificar las dos cosas, el almacenamiento y el transporte en un mismo proceso. Entonces, hay gente que lo hace por separado, porque, por ejemplo, yo tengo una industria farmacéutica, pero la industria farmacéutica no quiere invertir en vehículos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ingreso a trámite la certificación de mi bodega, pero cuando ingreso a trámite, ya el ARSA me pide, bueno, ¿y cómo vas a hacer la logística? Y entonces yo tengo que poner la certificación y el contrato del operador logístico que me va a movilizar mi mercancía, en este caso mis productos. Entonces, para hacer una diferenciación, ¿no? Como les decía, la BPM de medicamentos, nosotros tenemos que es la resolución ARSA 08-2018 JCGO. Esa es la normativa específica para BPM en medicamentos, que está actualizada. Y en alimentos, que yo les decía, la resolución 067, que tiene una derogación parcial, que el código es 010-2017 JCGO. Entonces, ahí está la base o el sustento legal de lo que yo les acabo de decir, ¿no? Ahora, ya hice esa diferencia, ¿no? BPM es producción. Y producción es manufactura, transformación de la materia. Es decir, yo quiero fabricar un producto, vamos a poner ejemplo, un jarabe, compro el estearato, la glucosa, el sorbitol, el agua purificada en mi planta, los mezclo, el principio activo, les pongo colorante, saborizante, le hago la estabilidad, los envaso, los etiqueto, los codifico, cuarentena y producto terminal. Producción, manufactura. Entonces, ¿y por qué sale esto de las BPA-DT? Bueno, porque se pueden provocar alteraciones de las características físicas, químicas, organolépticas, farmacológicas y microbiológicas del producto. ¿Y dónde se pueden producir? Bueno, en la etapa de producción, pero también se pueden dar en la etapa de almacenamiento y en la etapa de transporte. Usted me dirá, bueno, pero ¿cómo se pueden dar alteraciones de los principios activos de las condiciones físicas, químicas, organolépticas de un producto estando en almacenamiento? Se pueden dar. Le voy a poner 3 factores rapiditos para que usted los pueda especificar y los pueda establecer, si es que los tiene en su bodega o en su centro de almacenamiento. Primero se puede dar cuando las condiciones de almacenamiento no son las específicas o no son las detalladas o no son las que debería tener el producto en base a su ficha técnica. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de cómo el almacenamiento puede alterar las características físicas, químicas, organolépticas de un medicamento, de un dispositivo médico, de un alimento. Entonces, las condiciones de almacenamiento es un punto crítico que se evalúa en las BPA-DT. Otro punto por el cual se puede alterar las características físicas, químicas, organolépticas de un principio activo es porque hay luz.
en un centro de almacenamiento. Recordemos que dependiendo del tipo de medicamento que nosotros estemos almacenando, hay medicamentos que son fotosensibles. Y entonces, si usted lo expone a una luz muy fuerte, va a haber degradación del principio activo. Entonces, ahí tengo otro. Y aparte les puedo dar la humedad, la humedad, que es otro factor también clave en el almacenamiento, como ejemplos de factores climáticos que están muy relacionados con el almacenamiento del producto, que pueden alterar las características farmacológicas y físicas, químicas y organolépticas de un producto, ¿no? Entonces, ya, o sea, lo que usted me está tratando de decir, que dentro de la cadena logística, dentro de la operación logística, las BPADT regulan esa forma de almacenar los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, y estos factores pueden alterar la estabilidad del producto. Sí, correcto. Entonces, anterior a esto, ya para pasar a otra etapa, que es la parte normativa y regulatoria, hasta antes del 2020, ustedes saben que hasta antes de la pandemia todos llevábamos una vida muy diferente, nos enfocábamos desde puntos de vista diferentes, y entonces normativamente existía la resolución 4872 de ARSA, que todos los que trabajamos en logística de medicamentos, dispositivos médicos, hasta antes no estaban regulados los dispositivos médicos. Alguien me dirá, chuta, sí, cometió un gran error el ARSA. Simplemente los dispositivos médicos no era tan importante regularlos y no había tanto volumen de ventas. Digamos que no fueron tomados en cuenta, solamente eran tomados en cuenta la industria farmacéutica, primero la industria de los alimentos, la industria farmacéutica, y en la industria farmacéutica, como les dije, las materias primas y los productos terminados. Entonces, había ese vacío legal para los dispositivos médicos. Y entonces, a raíz del tema del COVID, hasta el 2019, en el 2020, sale la nueva resolución de ARSA 002-2020, en la cual ya se incluye los dispositivos médicos como parte de este esquema de regulación. Entonces, ya está definido que es un dispositivo médico, se cambiaron también los rangos de temperatura. Entonces, se hizo ciertos ajustes de la norma para adaptarlo a la nueva realidad de las vacunas. Imagínense, no existían rangos de temperatura tan bajos como a los que han tenido que llegar para el transporte y la logística de las vacunas de Pfizer y Moderna, cómo tienen que cumplirlos ahora, ¿no? Entonces, todo eso hace que la normativa poco a poco se vayan adaptando a esas nuevas realidades, y bueno, se incluyó los dispositivos médicos, y bueno, han habido algunos cambios también en temperaturas de almacenamiento, como les dije. Muchos de los efectos del transporte, como ustedes ya se habrán podido dar cuenta, la evolución del transporte hace algunos años era que tú le ponías un termómetro, un sensor. Ahora ya hay modernos dispositivos que tú le pones en el cooler, y las vacunas son monitoreadas desde la salida hasta el ingreso al nuevo centro de almacenamiento. Es decir, su rango de temperatura y de conservación es monitoreado en toda la cadena, en todo el proceso logístico. Y eso es lo que te exige la norma, ¿no? Que tú puedas validar las condiciones ambientales, validar las condiciones de transporte, validar que se está cumpliendo la cadena de frío, y un sinnúmero de puntos más que te pide la norma que tú verifiques y que tú evidencies el cumplimiento de la norma, de las directrices que te da la resolución de ARSA, pues no, la 002. Sigamos, por favor.
Entonces, como ya les iba avanzando, ¿no? Empresas de logística, ¿sí? Empresas logísticas, la empresa del signo verde, la empresa del signo rojo, la empresa del signo azul, todas las empresas logísticas que transporten medicamentos, dispositivos médicos, inclusive mascarillas, están consideradas las mascarillas como dispositivos médicos cuando son quirúrgicas, ojo, porque por ahí vi unos técnicos en seguridad que malinterpretan la norma, ¿no? Entonces, las mascarillas quirúrgicas que pasan a ser reguladas con esta norma. No todas las mascarillas tienen esas propiedades, ¿no? Entonces, ¿cómo usted lo sabe? Bueno, pues si tiene registro sanitario, pues es susceptible de ser regulada bajo esta norma porque salen como dispositivos médicos. Todos aquellos que son utilizados como equipos de protección personal, hay unas que tienen KN95, N95, FD45, un sinnúmero de mascarillas que hay ahora, y no tienen registro sanitario, pues no están reguladas dentro de esta norma, así de sencillo. Casas de representación farmacéuticas, como les decía, distribuidoras farmacéuticas, los centros de almacenamiento o de venta de grandes cantidades de medicamentos también están reguladas bajo esta normativa. Las distribuidoras de gases medicinales, casas de representación, distribuidoras de dispositivos médicos. Ahí les quería decir, porque el tema de dispositivos médicos es un tema bien amplio y generalmente la gente no lo aborda desde la amplitud que requiere el tema. Hay dispositivos médicos dependiendo de una clasificación. Dispositivos médicos invasivos, dispositivos médicos no invasivos. Entonces, dependiendo de la categoría del dispositivo médico, es el nivel de riesgo que tiene el dispositivo médico y las medidas que se tienen que tener para asegurar la calidad de ese producto son diferentes, ¿no? Ahora, les voy a poner un ejemplo de un dispositivo médico como para no dejarlos picados, ¿no? Entonces, un dispositivo médico invasivo y un dispositivo médico no invasivo. Por ejemplo, un dispositivo médico invasivo sería un dispositivo intrauterino que se pone una mujer como un método anticonceptivo, un dispositivo Norplant, ¿sí? También podríamos considerar como un dispositivo médico invasivo, un marcapasos. Entonces ahí tenemos ejemplos de dispositivos médicos invasivos. Y uno no invasivo podría ser un software que se utiliza para que se conecte al computador y ese computador pueda presentar las señales de lo que está pasando a través del ultrasonido. Entonces, es un dispositivo que no está en contacto con la piel, pero sin embargo le permite funcionamiento a todo el equipo. Entonces, los software, estamos hablando de los equipos, las pantallas, el hardware, los electrodos. Entonces, todos esos equipos que no van en contacto con el cuerpo humano son dispositivos no invasivos. Entonces, ahí ya estamos viendo que hay que revisar la norma y establecer las características específicas y el nivel de riesgo del dispositivo médico para poder establecer las condiciones de almacenamiento, protocolos de cuidado y de transporte del producto cuando ingresa a la cadena logística, ¿no? ¿Podemos continuar, por favor? Aquí les he puesto, ¿no? Les puse un ejemplo como para dejar claro cuál es la diferencia de la aplicación de la norma, ¿no? Entonces, en el primer caso, nosotros tenemos, aquí les voy a señalar, ¿no? En el caso 1, ¿sí? Para las personas que no están muy familiarizadas con este tipo de normas, porque son muy específicas del área de la farmacia, de la química y farmacéutica. Entonces, en el caso 1, nosotros tenemos una farmacia.
Y entonces las farmacias están regidas por una guía de buenas prácticas de dispensación de medicamentos. Y en esa guía se contemplan todos los parámetros, en el caso de las farmacias. Y las farmacias tendrán su bodeguita chiquita. Esa bodeguita chiquita también está regida o regulada bajo la guía de buenas prácticas de almacenamiento, dispensación de medicamentos, en el caso de las farmacias. Y en este otro caso, ya esta es una bodega de medicamentos. Y entonces ustedes, ¿cómo se pueden dar cuenta? Claro, porque en la farmacia tengo un permiso de funcionamiento que dice farmacia con un código diferente. Y este es un centro de almacenamiento de medicamentos que es otro RUC, otra actividad comercial, y el permiso de funcionamiento tiene otro código diferente. Entonces, primera diferencia, los permisos de funcionamiento son diferentes porque las actividades comerciales son diferentes. Segunda cosa que nos podemos dar cuenta es que este tiene su propia regulación. El caso 1 tiene su propia regulación. Como les digo, las guías de buenas prácticas de almacenamiento y de dispensación de medicamentos emitida por ARSA. Y la otra, en cambio, como les dije, las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte 002-2020. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta que son dos normas completamente diferentes porque aplican dos ámbitos diferentes. El uno a las farmacias y el otro a las distribuidoras farmacéuticas. Es más, si ustedes revisan la normativa que les digo de BPADT, va a decir claramente, se exceptúa del cumplimiento de esta norma las farmacias y botiquines. ¿Por qué se los exceptúa? Porque existe otra norma específica para ellos, pues, ¿no? Con otros requisitos muy diferentes para ellos, así mismo. Sigamos, por favor. Entonces, ahí podemos ver ejemplos, ¿no? Medicamentos, ejemplo de la aplicación. Aquí podemos ver un caso de si yo tengo una bodega donde estoy almacenando medicamentos, aplica la 48, todavía no se me va el nombre de la antigua norma, ¿no? Que antes era, como les digo, la 4872, ahora es la resolución ARSA 002-2020. Entonces, aplica para las BPADT, aplican para medicamentos, es decir, producto terminado, aplican para reactivos inmunológicos, inmunoquímicos, ¿sí? Aplica la BPADT. También aplica para dispositivos médicos. Entonces, aquí podemos ver campos de aplicación, ¿no? Y ya les dije ejemplos de cada uno. Ejemplos de medicamentos, bueno, aspirina, acetaminofén, producto terminado, ¿no? Reactivos específicos para los laboratorios clínicos, laboratorios de las universidades, todos ellos deben tener, y debemos exigir a todos los que trabajamos en el área de bioquímica clínica, pues, ¿no? Que tengan su certificación, así como yo tengo mi laboratorio y tengo mis permisos de funcionamiento, tengo toda mi normativa en ley, entonces yo tengo que exigir a mis proveedores que también cumplan la normativa, ¿no? Que se certifiquen y que saquen su certificación en BPADT. Las personas que comercializan, almacenan, hacen la logística de dispositivos médicos, como les dije, pruebas de COVID, pruebas inmunoquímicas, ahora tenemos la prueba de hisopado, cualitativa, cuantitativa, tenemos también los dispositivos médicos para pruebas de hemoglucotest, pruebas de embarazo, todos esos dispositivos médicos deben contar con su certificación en BPADT. Entonces, aquí nosotros podemos ver un ejemplo práctico de
de la aplicación de la norma en cada uno de ellos. Y aquí otra cosa más que podemos sacar, como conclusión, la norma me pide muchos requisitos y no van a ser los mismos requisitos para un medicamento, para una materia prima, ¿sí?, para un reactivo y que para un dispositivo médico. Las temperaturas de almacenamiento no van a ser las mismas, las condiciones de transporte no van a ser las mismas, las condiciones de iluminación no necesariamente deben ser las mismas. Como les dije, hay medicamentos que son fotosensibles y entonces cada una tendrá parámetros diferentes. Y por eso no es conveniente, que algunas veces me ha tocado ir a algunos sitios donde se almacenan y no hay la dirección técnica de un profesional químico y farmacéutico, que es lo que manda la norma, ¿no? Ese es un primer incumplimiento gravísimo dentro del cumplimiento de la norma. Ahí les he puesto la resolución de la norma, ¿sí? Para que la puedan ver en grande. Está en internet, pero también asumo que los compañeros de Elitelogist le pueden, a las personas que se han registrado, pasárselas por correo electrónico, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos los ejemplos de cómo aplica la norma y a qué ramas del sector, en este caso de la logística, aplican y bajo qué condiciones tenemos que tomar en cuenta. Sigamos, por favor. Entonces, aquí tenemos algunos aspectos que considera la norma y que tenemos que tenerlos muy en cuenta. Vuelvo y repito, toda persona que haga logística de este tipo de productos debe tener la responsabilidad técnica de un químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, porque si no lo hacen, cuando vaya a tener la auditoría de BPADT, va a ser un equipo técnico de químicos farmacéuticos de ARSA los que los va a evidenciar el cumplimiento, a auditar. Y entonces van a tener problemas cuando no puedan hacer, cuando no puedan evidenciar el cumplimiento. Entonces, en la primera organización, la norma les pide que la empresa tenga sus organigrama funcional donde estén detallados todos los cargos, desde el gerente, el área de mantenimiento, quién hace el mantenimiento, si el área de logística, el área de control de calidad, la responsabilidad técnica. Entonces, el personal auxiliar de transporte, todos esos cargos deben estar alineados dentro de un organigrama funcional e institucional. Y esto debe estar consigo, ¿no? Cada uno con sus contratos de trabajo, ingresados al Ministerio del Trabajo, con su afiliación al IES. El único que digamos que se podría excluir de esto y que se lo podría hacer por contratación de servicios profesionales es el químico farmacéutico. No lo recomiendo, pero la norma no es clara en ese sentido. No dice que debe estar contratado, sino que debe tener la representación de un profesional químico farmacéutico y que debe evidenciar la gestión sobre la calidad durante el proceso de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte. Como les dije, el personal del establecimiento, el personal de logística, directivo, control de calidad, jefatura, el personal que hace la limpieza. Entonces, todo eso, ese organigrama funcional debe estar escrito con sus roles, responsabilidades y funciones dentro del sistema de gestión. Debemos establecer también un plano de las áreas, debemos tener los planos de las áreas y cada uno de los planos deben contar las dimensiones de las áreas. Debemos contar en el plano, deben estar planos hídricos, planos sanitarios, planos de iluminación, todos esos planos de ventilación, todos esos debemos tenerlos a la mano para evidenciar el cumplimiento. Sigamos, por favor.
Debemos también contar con, ahí nos pasamos dos, la anterior, ya, equipos y materiales. Bueno, todos aquellos equipos y materiales que ustedes utilicen para el almacenamiento, díganse esto, montacargas, palets, traspaletas mecánicas, eléctricas, manuales, a gas. Aunque las a gas en área farmacéutica no se usan, pero normalmente se utilizan las que son las traspaletas eléctricas para hacer la parte logística, y eso por la contaminación que se produce una vez que se produce la combustión, pues no del gas en el montacargas. Entonces no son muy recomendadas, sino más bien las eléctricas. Como les decía, equipos y materiales, todos aquellos utilizados para la movilización de los productos dentro del área logística. Me había olvidado, dentro de los planos debemos tener un layout de las áreas, estableciendo las áreas de cuarentena, las áreas de cuarentena, las áreas de producto rechazado, las áreas de producto caducado, las áreas de producto separadas por principio activo, separados. También, si es que hay interacciones, deben estar alejadas los productos unos de otros. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo descrito en el layout de la bodega o del área de almacenamiento, pues no. Entonces tenemos la recepción de los productos, como le dije, un procedimiento de recepción de productos para saber si, bueno, en realidad es recepción y liberación, ¿no? Una vez que llega el producto a la bodega, que reviso lotes, tiempos de vida, documentos, registro sanitario, país de origen. También reviso si es que están deteriorados, si es que tienen golpes, algún cambio en la dureza, en la coloración del producto. Entonces todo eso lo reviso. Si el producto está apto, pasa a un punto final dentro de la bodega, un nicho dentro de la bodega, y si no, pues irá a un área de cuarentena para su liberación posterior por parte del área de control de calidad, debidamente señalizada, debidamente rotulada, ¿no? El almacenamiento de los productos, como le dije, debe ser en condiciones que no están establecidas por la norma solo le da directrices, porque de ahí viene el trabajo del químico farmacéutico de establecer las condiciones adecuadas según el tipo de producto que nosotros estamos almacenando. Entonces ARSA no va a poner en su resolución las 20 o los 40 tipos de productos que hay, porque ese es el trabajo del químico farmacéutico, de buscar la referencia en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, en organismos internacionales, en la ficha técnica de los productos, buscar las condiciones de almacenamiento del producto y protocolizarlas. Una vez que están protocolizadas, asegurar que esas condiciones se están cumpliendo dentro de la bodega, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Por último, un aspecto que es muy importante, recordemos que ya hemos tenido casos en el tema del COVID, tuvimos unas pruebas que dieron falsos positivos, otras que dieron falsos negativos. El año 2019 o 2020 tuvimos un problema de una planta de leche en Quito que ARSA detectó que había contaminación por peróxido de hidrógeno y les obligaron a retirar el producto. Entonces ese procedimiento se llama un procedimiento de RECAL. El RECAL es un procedimiento en el cual usted tiene 10 días para notificar a la autoridad de algún problema que se haya dado con el producto y proceder a la inmediata retiro del producto.
Entonces tiene que comunicarlo a ARSA y tiene que presentarle a ARSA un programa, un plan, un cronograma y posteriormente los informes de cuántas unidades ha ido recopilando, ¿no? Y se saca un indicador, cuántas unidades tenían el lote de producción y cuántas se van retirando a lo largo del tiempo. La idea es que usted logre retirar la mayor cantidad de productos del mercado y ARSA le va a estar supervisando eso, va a estar revisando en qué lugar usted fue, porque ahí el formato le dice cuántos lotes habían producidos, a quiénes se entregaron y cómo usted va a hacer para irlos recolectando, ¿no? Entonces de eso se trata el recall. La documentación de esos productos tiene que tenerla, cuándo se elaboraron, cuándo llegaron a la bodega, cuándo se distribuyeron, bajo qué operador logístico, si lo hizo a cuenta propia, a puerta de un tercero, cuántas unidades, y cuál fue el punto de llegada, cuál fue el punto de salida. Todo eso usted le presenta a ARSA, usted tiene 10 días para presentarlo, so pena de que si no lo hace después, pues ARSA le puede poner una sanción administrativa, pues no. Igual lo tiene que hacer. Y recordemos que una vez que ha hecho eso, tiene que proceder a la incineración o a la gestión integral de ese residuo sólido, ¿no? Que ya sería un residuo peligroso en temas hablando en temas de inocuidad alimentaria, porque en tema ambiental es otra el esquema, ¿no? Tenemos que analizarlo desde dos puntos de vista diferentes. Reclamos y devoluciones. Cuando hay reclamos y devoluciones, también en este caso el operador logístico, el comercializador, tiene que asumir revisar los estándares de calidad para ver si es que esos defectos se pudieron haber dado por el almacenamiento o en el transporte del producto. Y por último, como ya les dije, el retiro del mercado del producto. Entonces recordemos que las personas que hacen la logística son con esta norma tan responsables como las personas que lo elaboran. Entonces se procede a la evaluación de los criterios de calidad y ARSA verificará si es que se han garantizado, pues, y si el daño no es ocasionado debido al mal almacenamiento o al mal transporte del producto hasta su punto final, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y termino con una frase. A mí siempre me gusta terminar con una frase y esta vez la frase la diseñé pensando en las personas que siguen a Elite Logis, que son gente muy experta en temas de logística, en almacenamiento, en transporte. Entonces me quería despedir con esta frase: realizar el transporte de productos farmacéuticos no obedece a estándares de calidad usados en la logística tradicional. Es un error pensar eso. Son productos diferentes, con características, como lo hemos visto, diferentes, y entonces hay que establecer la eficiencia desde otros parámetros. BPADT establece sus indicadores de eficiencia desde otros parámetros que no obedecen a los parámetros de eficiencia de la logística tradicional. Aquí es muy enfocado hacia la calidad del producto final. Cuando usted evalúa la logística, usted dice cuántas unidades salieron, cuántas unidades llegaron y punto. También sí ven ciertos indicadores de cuántos rechazaron, pero acá no, acá es la inocuidad del producto. Acá llegó ese producto, llegó en sus características físicas, químicas y organolépticas correctas, listo, está aprobado. Pero si una de esas características no se conservó, no se validó, no fue técnicamente sustentada y controlada, pues entonces se cae la gestión logística. Entonces, la gestión logística acá obedece a cómo llega el producto, pero desde el punto de vista del profesional de la química y farmacia, garantizamos que esa logística se llevó de una forma correcta. Entonces, mi llamado es a que los profesionales en logística, si es que están trabajando en esta área,
de transporte de medicamentos, de materias primas, se involucren muchísimo en los temas de calidad e inocuidad del producto, porque a la larga, si es que llega un producto en mal estado y se produce un recal, eso va a deteriorar toda la eficiencia que ustedes puedan llegar a tener en sus indicadores de impacto en la actividad logística. Muchísimas gracias. Creo que esa era la última. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a los organizadores de Elite Logis por haberme permitido compartir un poco de mis experiencias en temas de BPA-DT y bueno, estamos a las órdenes para cualquier pregunta en este momento, cualquier inquietud, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, Cristian, por esa ponencia. Realmente muy instructiva. Yo creo que nos ha recordado algunas cosas, nos ha recalcado otras y realmente a buscar hacer algunos temas que tenemos que ir teniendo en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta. Yo le quería hacer algunas consultas. Tenemos aquí algunos temas que podemos ir conversando tal vez. Yo veo que dentro de lo que usted ha indicado hay una parte de recall que indicaba al final, ¿no? Esta parte de recall, pregunto desde su experiencia, ¿cómo se puede evitar? Y luego, si sucede, porque igual no estamos exentos de este tipo de temas, ¿cómo podríamos hacer que sea justamente un poco más llevadera para las personas de logística y del resto de la fábrica o el resto de la operación que lo está realizando? Ya, a ver, el tema de recall es un tema bien interesante porque sí me ha pasado hace algunos años. El tema de recall tú lo disminuyes mejorando eficiencia en el producto que ingresa a la cadena logística. Es decir, cuando a ti te llega algo en la bodega y tus controles son muy laxos o no los tienes, en el momento que tú aceptaste la mercadería e ingresó a tu bodega y no le hiciste controles de calidad al inicio, prácticamente tú estás dejando al azar, ¿no? Porque no estás teniendo controles. Entonces, el efecto del recall en cualquier momento va a hacer que se caiga toda tu eficiencia logística. Entonces, mi recomendación es controla el ingreso de la bodega. Claro, también a la salida, pero más importante es cuando a mí me está llegando algo que viene de otro país, viene de otra procedencia o viene de otro cliente, peor si no está certificado. Entonces, ahí es un punto clave. De acuerdo. Y yo me imagino que tiene que ser también muy clave estos tipos de controles que se tienen en cada uno de los eslabones del proceso. Y cómo hacemos para que al final del día lleguemos con un buen producto. Y cuando sucede esto, porque eso va a ser o sea, al final del día, yo no creo que nadie esté exento, errores pueden suceder. ¿Qué cosas deberíamos tener desde la operación, desde la logística, para poder hacer un recall de forma un poco más eficiente? Que no creo que lo exista, pero no creo que sea muy eficiente poder hacerlo, ¿no? Ya, es que eso depende de qué tan estrictos seamos nosotros al momento de hacer la logística. Si tú llevas un control de tus inventarios, de tus ingresos, de tus egresos, de los despachos, mejor dicho, en otras palabras, si tú tienes un software, si tú tienes un SAP, si tú tienes cualquier sistema tecnológico que te permita a ti establecer de dónde viene, cuándo llega el producto, quién te lo compra, quién lo moviliza, a qué hora, o sea, garantizas trazabilidad, eso es una herramienta que te permite a ti realizar un recall muy rápido. Pero en cambio, si tú no inviertes en tecnología, no inviertes en certificación, cuando te toque hacer el recall va a ser un tema muy complejo porque tú no vas a saber a dónde se fue,
vas a tener que estarlo buscando y eso te va a quitar, te va a restar mucho tiempo, que es un tiempo muy clave, porque acuérdate que yo dije que el ARSA te da 10 días. Si tú en 10 días le presentas un documento, eso va a quedar ahí. Ellos van a hacer seguimiento y no te va a llegar ninguna sanción. Pero el tema aquí es que si tú no presentas ningún plan, si tú no tienes esa trazabilidad, no tienes esos controles, te vas a empezar a demorar y te van a empezar a presionar. Y eso al final del día te va a comer. Claro, y por supuesto ahí yo creo que entre mejor logística tengamos, mejor recall vamos a poder realizar en este sentido, ¿no? Correcto. Otra consulta, yo sé que tal vez todos estamos acá, bueno, ¿y cómo hacemos? O sea, ¿qué tan grave puede ser esta situación de no tener estas normas claras o bien aplicadas? ¿Ante qué nos estamos exponiendo como empresa y quiénes sí deberían cumplir estas normas? Ya, como lo dije, toda empresa que se dedica al almacenamiento, a la logística de productos farmacéuticos, materias primas, dispositivos médicos, debería tener su certificación de BPA-DT. Ahora, usted me dirá, bueno, pero a mí no me han dicho nada todavía. Usted cuando intente renovar su permiso de funcionamiento y no le salga, porque antes no era obligatorio, entonces usted sacaba su permiso de funcionamiento automáticamente. Y cuando no le salga su permiso de funcionamiento y le diga, mira, tú tienes que firmar un convenio que te comprometes a cumplir las BPA-DT, quiere decir que ya le regula a usted, ya lo tiene que hacer. Porque si no, usted el próximo año que quiera sacar su permiso de funcionamiento, no le va a salir, no le va a salir, no le va a salir. Y bueno, ¿y por qué no me sale mi permiso de funcionamiento? Ah, porque no me he certificado a las BPA-DT. ¿Y qué sanciones existen en este momento para este tipo para este tipo de empresas que no están cumpliendo o todavía nadie no está cumpliendo? Ya, es un proceso, por eso ahorita hasta las empresas hasta el 2020, porque salió en el 2020, les están dando la oportunidad de cumplir. Pero yo estoy seguro que a partir del 2021, ya cuando quieran tramitar sus permisos de funcionamiento, renovar su permiso, ya no les va a salir. Y entonces ahí van a verse abocados a averiguar, a ver qué pasó. Y entonces, no le salen porque yo no me he certificado en BPA-DT. Ok, otras consultas, Cristian, por acá tenemos alguna otra consulta. Con respecto a las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, ¿qué tan fácil o difícil es lograrlas o obtener? Ya, te cuento que si tienes un profesional químico farmacéutico y le metes ñeque, no es imposible, no es tan difícil. Solamente es cumplir los procedimientos y eso sí, cumplirlos. Establecer los controles, presentar la evidencia como toda auditoría, presentas la solicitud de certificación a ARSA, que ahora ya se puede hacer digitalmente, antes tenía que hacer en el formulario físico, y con eso te pagas la tasa y te dan una fecha de inspección, tienes 3 inspecciones, hasta 3 inspecciones que te da ARSA, y con eso te entregan tu certificado de BPA-DT. No es, imposible no es, difícil como todo en la vida. Hasta sacarte una muela es difícil, pero no imposible. No imposible, no imposible. Hay muchas cosas que cuadrar igual ahí, ¿no? Uno dice el tiempo, el aquello. No, sí, hay un tema que acabas de decir que es interesante, el tiempo. El tiempo normalmente es de 6 meses. Es un proceso de 6 meses. Como mínimo, he tenido empresas que se demoran un poquito más, pero como mínimo 6 meses. No es, eso sí, no es rápido. Dependiendo, ¿no? Si tú tienes tus camiones climatizados, si tú tienes tu bodega toda climatizada, si tienes todos los requisitos de la norma y empezamos a hacer los procedimientos, es un tema documental,
puede ser 6 meses. Pero hace algunos años me tocó una empresa que tenía una bodega de más o menos 12, 14 metros cuadrados y a 3 niveles de RATs. Y entonces tenía una camionetita pequeña, una Chevrolet Loop para distribuir los medicamentos. Y yo le dije, con esa camionetita no vamos a poder hacer nada porque los volúmenes no cuadran de las importaciones que ustedes tienen para hacer la logística. Se demoraron como 2 años en sacar el financiamiento para comprar un furgón. Entonces, ya te digo, y después asegurar su climatización y todo eso. Entonces, depende, ¿no? Depende. Entonces, todo depende de cuánto presupuesto tengas para invertir y si ya tienes todo, pues ya hay que solamente hacer el esquema documental, pues. Bueno, eso es, no... el tiempo lo dicta la empresa, en realidad. Claro, todo va a depender de qué tan eficientes sean ellos, Bueno, la verdad es que yo me he quedado con algunos puntos, me ha parecido muy interesante todos los puntos que hemos tratado. Yo creo que Samuel, por supuesto, Samuel, dígame. aquí tengo una pregunta de una persona, Yuri Vargas. Por supuesto, a ver. Sí, y le quiero responder, es la única que tengo, por eso le voy a responder a Yuri. Yuri, muchas gracias por haberte conectado, ¿no? Y te voy a responder a tu pregunta. Dice, en la última parte mencionaba el expositor que el manejo de medicamentos tiene un manejo de procesos, entre paréntesis, normas diferentes a lo tradicional de la logística. Abro paréntesis, abro signo de interrogación. ¿Puedo suponer que existe norma diferente a la ISO para el manejo de calidad de medicamentos? Correcto. Entonces, Yuri, a ti. Yuri, las normas ISO, recuerda que son normas generales. Tú la norma ISO 9001 la puedes utilizar para hacer zapatos, para hacer sándwiches, para hacer Servientrega, tiene certificada su logística con ISO 9001. Entonces las normas ISO, muchas de ellas son muy genéricas, en especial la de ambiente, la de calidad, la de seguridad ocupacional, entonces son muy genéricas. En el caso de medicamentos, tú tienes que utilizar como base el informe 32 de la OMS. ¿Ya? Entonces la OMS es la que con ese informe 32 te da las condiciones que tú debes cumplir para almacenar tus medicamentos. Y ahí te dice claramente las condiciones, qué es un betalactámico, qué es un penicilínico, qué es un cefalosporínico, qué es un antiemético. Entonces te dice, te vas dando las especificaciones de cada uno y te da ciertos lineamientos mucho más aterrizados a la familia de los medicamentos y los criterios que debes tener claros para su almacenamiento y su transporte. Espero haberte respondido, Yuri. Excelente. Excelente, Cristian. Muchísimas gracias. Por favor, Yuri, si alguien más tiene alguna consulta, por supuesto, estamos aquí atentos para poderlas contestar y con mucho gusto podemos seguir conversando con Cristian. Si no tenemos más consultas. Cristian se encuentra muy activo en LinkedIn, lo pueden buscar, contactar sin ningún problema, por favor. Y bueno, nosotros estamos en redes sociales también. Nosotros somos Elite Logis. Somos una empresa de capacitación en el área de logística, supply chain, operaciones y abastecimiento. Y para mí ha sido un gusto haber estado con Cristian el día de hoy, haber conversado de estos temas y que él nos haya podido exponer un poco sobre esta situación. Yo espero que todos nos hayamos quedado con algunos temas relevantes y, por supuesto, cómo podemos sobrellevarlos en el día a día. Entonces, Cristian, no sé si tienes algunas palabras finales que quisieras comentar. Sí, decirles que el tema de la logística como tal es un proceso que debe agregar valor
a la cadena de calidad. O sea, yo soy de las personas que pienso que la seguridad ocupacional debe aportar a la calidad del producto, lo que son logística debe aportar a la calidad del producto, y entonces es una buena oportunidad para que las personas que son expertos en logística también indaguen muchos temas que son aspectos muy relevantes de la calidad de estos productos. Y cuando estoy hablando de calidad, no estoy hablando de ISO 9001, estoy hablando del medicamento, el pH del medicamento, las características microbiológicas del medicamento, la temperatura de almacenamiento del medicamento, las condiciones climáticas del carro, del furgón, si es que alguna de estas afecta significativamente la calidad del producto. Y entonces ahí es cuando yo me gustaría que ustedes impacten un poco y se den cuenta que cuando estamos hablando de calidad de logística, estamos hablando de calidad de producto también. Perfecto, perfecto, Cristian. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les agradezco, Cristian. Qué gusto haberte tenido por acá. Estamos conversando, estamos en contacto, por supuesto. Y a todos ustedes nos vemos en un próximo evento. Síganos en redes sociales que estamos publicando nuestros siguientes eventos. Muchísimas gracias, les agradezco. Que tengan una buena noche. Cuídense, estén en casa y bueno, estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias.